De Apocalipsis capítulo 12 y verso 5. Apocalipsis capítulo 12 y verso 5 dice así a la letra la palabra de Dios. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado por Dios, fue arrebatado para Dios y para su trono. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse. La semana pasada estuvimos hablando de una de las señales, de otra de las señales que aparecía en el verso 3, y llegamos justamente hasta el nacimiento de este niño varón. Y recordemos, una de las cosas importantes en medio de todo esto es también que aquí representado, esta mujer no es ni la Virgen María, sino es el mismo pueblo de Israel, del cual se dio la promesa de Génesis capítulo 3, en el verso 15, donde se habla de que ahí ha de nacer y da la promesa del Mesías. Y este Mesías a través de toda la historia esta mujer pasó por varias dificultades antes de que este niño naciese. Y aún entre los últimos, antes de su nacimiento con Herodes el Grande, también pasaron ciertas circunstancias en las cuales, o difíciles, en las que también se buscó a este niño para quitarle la vida. Y ahí se llevó una matanza, del cual el profeta Jeremías también habló. Y esa es una matanza de niños. Pero ahora en esta ocasión, yo quiero hablar acerca de la protección divina de Dios para con esta mujer y la nación de Israel, donde también se descubre el título de la serpiente antigua. También se descubre el título de diablo dentro de ello, y por qué razones se llama también así, diablo, Satanás. Y cómo es todo ello. Aparte de eso, también vamos a tocar así brevemente un conflicto dentro de lo que es en el ámbito espiritual, donde se lleva una batalla en la cual el arcángel también se ve involucrado, porque es un tiempo de batalla. A continuación lo iremos mencionando. Pero quiero iniciar precisamente acá en el verso 5, y hablando precisamente, dice, y ella dio a luz a un hijo varón, y esto hablamos del Mesías. Dice que, pero la palabra que yo quiero tocar en esta ocasión es la frase cuando dice, y regirá con vara de hierro a todas las naciones. ¿Por qué? Porque es importante también darnos cuenta acerca de ello. ¿Por qué no me acompaña al libro de los Salmos capítulo 2? En el libro de los Salmos, en el capítulo 2, yo quiero que veamos algo allí mismo. En el libro de los Salmos, en el capítulo 2 y en el verso 8, en el verso 8 y 9, dice, pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Mire, ponga atención en el verso 9, porque ahí está el contexto de lo que acabamos de leer. Y quebrantarás con vara de hierro, y como vasija de alfarero lo desmenuzarás. En otras palabras, toda la autoridad y todo el poder puesto en el Señor. Y usted me dirá, pero aquí no está hablando del Señor, pensará usted en un momento. ¿Cómo no? Aquí se está hablando del Mesías.
Aquí se está hablando en la época en la que el Señor vendrá a establecer su reino. Y con vara de hierro establecerá su reino, porque todos los demonios, Satanás, o sea, la serpiente antigua se levantará contra el Señor. Y ahí habrá una lucha decisiva en la cual el Cordero los vencerá. En otras palabras, es ahí donde el Señor establecerá dentro de todo ello. Pero recordemos una cosa, que acá dentro de todo ello también el favor y la misericordia de Dios también se están llevando a cabo. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar encontraremos algunas frases importantes en medio de todo ello. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Dos cosas interesantes en el mismo verso 5. Recordemos que en ese momento, cuando se lleva a cabo en el capítulo 1 del Evangelio de Mateo, se recuerda que durante su nacimiento Herodes viene y quiere matarlo, pero el Señor habla a través de un ángel a José y le dice: José, levántate. Y dice, y él sale para Egipto. Después, tan pronto ha salido él, se lleva a cabo ¿qué? Toda aquella matanza. Ahora, pero hay frases que debemos nosotros también de considerarlas muy bien, porque y dice, y fue arrebatado. ¿Se recuerdan ustedes en el libro de los Hechos cuando ellos están en el tiempo de la ascensión del Señor? Y dice que toda aquella multitud que estaba allá en el monte vio ascender a Jesús en una nube. Y unos ángeles les hablaron diciéndole: a este Jesús que vosotros veis ir ahora, Él también volverá. En otras palabras, fue tomado de la mano del mismo Señor, fue tomado para llevarlo a su trono. Ahora, fue llevado a su trono, dice, y para su trono. Ahora, pero Él volverá, porque Él volverá a establecer su reino aquí en la tierra. Ahora, sabemos que en la época de Mateo, como lo decíamos, el Evangelio según Mateo es escrito para los judíos y ellos piden señales. Y como ellos piden señales, precisamente habla acerca de que los ángeles o angelología vienen y aparecen que estos ángeles diciendo: ese Jesús va a regresar, así como lo veis vosotros, va a volver, porque ellos están acostumbrados a pedir señales. Sin embargo, nosotros vemos el Evangelio según Lucas es el intelecto del hombre, o es el gentil. Ahora, es el hombre griego que con su sabiduría quiere cuestionar todo y pregunta, pero también hay respuesta para ellos. ¿Por qué? Porque lo inconcebible para la mente humana es poder y autoridad de parte de Dios, y todo ojo le verá al venir Él nuevamente. Entonces todo el intelecto humano queda sorprendido de que siempre hay algo más grande que cualquier sabiduría del hombre. Ahora, continuamos. ¿Por qué? Continuamos hablando ahora sí. Aquí viene un resumen de acontecimientos proféticos. Del verso 6 en adelante viene una serie de acontecimientos proféticos. Y digo, ¿por qué? Porque en su momento cada uno de ellos se cumplirá. Porque hay algunos de los que vamos a hablar que, permítame decirle, que hasta ahora lo que va a hacer aquí es una afirmación escatológica diciendo que se cumplirán. Y vamos a verlo. El verso 6 dice así: y la mujer huyó al desierto, donde tiene el lugar preparado por Dios. Y ahí sí está interesante,
Porque, ¿se recuerdan ustedes el pueblo de Israel, cuando el pueblo de Israel estaba cautivo allá en Egipto? El Señor con mano poderosa, con mano de autoridad, les dijo que los iba a llevar a la tierra prometida. ¿Y los llevó a dónde? Al desierto. El desierto es un lugar especial y es un lugar de disciplina. Y ahí ellos tuvieron que aprender disciplina. Por eso las pruebas que nosotros pasamos nos quieren enseñar, y nosotros estamos pasando por el desierto. Pero a nosotros nos cuesta entender eso, que hay un propósito de Dios donde Él quiere manifestar su poder. Dios hizo prodigios y milagros en el desierto a través con el pueblo de Israel. Durante esa travesía en el desierto tuvieron que aprender a disciplinarse. No querían respetar a algunos de ellos al líder, y algunos de ellos tuvieron todavía la osadía de venir y pelear contra Moisés y a decirle: ¿acaso Jehová solo por boca de Moisés habla? Porque ese es el hombre humanamente hablando. Sin embargo, debemos de darnos cuenta que tuvieron que aprender que Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios ordenado, con el cual, dice también la Escritura, no hay sombra de variación. Que las promesas de Dios son siempre ¿qué? Amén. Pero también cuando Dios no dice que hagamos algo, también dice no lo hagas. Pero ahí es donde nosotros necesitamos aprender disciplina. Por eso la importancia del ¿qué? La importancia del desierto en este lugar. Y dice, es más, aquí no relata ni el lugar específico geográficamente donde esta mujer será sustentada. Donde esta mujer será sustentada. Pero hay cosas interesantes y quiero que lo vea desde el momento, desde la perspectiva futura. Y esta mujer, como lo dijimos con anterioridad, está representando a Israel. Ahora, y estos son algunas cosas que se van a llevar precisamente en el tiempo de la gran tribulación. ¿Por qué? Porque se recuerda usted que realmente aquí se va a llevar, dice Daniel en el capítulo 9, que se va a llevar a cabo la abominación desoladora. O sea, en otras palabras, cuando los gentiles tomen posesión del templo en Jerusalén y hagan abominaciones, y venga a sentarse también el anticristo, y persiga ¿a quién? Al pueblo de Israel, que es tipología de la mujer misma. Ahora, pero hay algo que me llama también la atención. Es que la palabra del Señor se va cumpliendo paulatinamente. ¿Por qué? Porque en Mateo capítulo 25, del verso 35 en adelante, ¿cómo Dios le dará de comer al pueblo en el desierto? ¿De qué manera? Y yo quiero que por un momento seamos realistas. En un tiempo de batalla, en un tiempo de prueba, en un tiempo de persecución, Dios tendrá cuidado en ese tiempo tan difícil, porque el anticristo se levantará y hará guerra contra el pueblo de Dios. Y ellos tendrán que salir y ellos estarán privados de todo. Pero sin embargo, acá la Escritura en el Evangelio según Mateo capítulo 25 dice así: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitasteis, en la cárcel venisteis a mí. Entonces los justos responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogí y te
recogimos, o desnudo y te cubrimos. O cuando te vimos enfermo en la cárcel y venimos a ti. Respondiendo el rey les dirá: de cierto digo que cuanto hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Y esta es una palabra que va hacia el futuro. No es simplemente sí, yo sé que la tomamos y la actualizamos y la ponemos a nuestro tiempo, pero por un momento póngase a pensar. En un momento de tribulación, en un momento de prueba, en un momento tal como este, cuando la prueba le llegue al pueblo de Israel, ¿quiénes creen ustedes que le ayudarán? Muy sencillo. El pueblo cristiano, sus hermanos. Ellos cubrirán, ¿qué? De diferentes lugares, de diferentes partes del mundo. A ellos se les suplirá. Aunque todos aquellos se levanten, ¿qué? Contra ellos. Por eso es que ir entendiendo y llevando un poco de cuidado en todo ello. Por eso es que cuando nosotros analizamos el texto, nos damos cuenta que durante la época de la tribulación, el pueblo gentil será atribulado por el ¿quién? Por el Señor mismo. ¿Por qué? Por las pruebas que se estarán pasando. Pero el pueblo de Israel será atribulado por el anticristo mismo. Mas sin embargo, en medio de todo ello, siempre hay unos que se consagran más y Dios los tiene en lugares estratégicos para bendecir a otros. Por eso es que Dios deja su palabra precisamente para ayudar a cada uno de los suyos. Creo que cuando nosotros estamos entrando en ese camino de la disciplina, nos cuesta creer que Dios es justo y que Dios es real. Sí, ¿por qué? Porque realmente solo aquellos que tengan fe, realmente, porque recordemos que nosotros tenemos que tener fe en el autor de nuestra fe, el cual es Jesucristo. Y entonces Él nos sostendrá en todo ese tiempo. Hay algo más que también tiene que ver, porque esto confirma el tiempo, el tiempo donde ocurrirán todos estos hechos. Y continúa diciendo, y allí la sustenten por 1260 días, o sea 42 meses, o sea 3 años y medio, que esto significa la época crucial donde se está llevando la época de la gran tribulación, o estamos ya en la etapa final porque el Mesías viene a establecer su reino. Ahora, claro que nosotros cuando lo leemos rápidamente y no nos percatamos que nos está diciendo exactamente cuándo, en qué momento todas estas cosas están aconteciendo. Veamos un poquito más. Estoy tratando de ir despacio para que podamos analizarlo y podamos verlo de una manera un poco más sencilla. Verso 7. Pero mire, aquí es donde se lleva una batalla cósmica. ¿Qué pasó, pastor? Usted va a decir, ¿qué pasó, pastor? ¿Qué? Ahora ya nos va a salir con otra cosa. No, es que realmente aquí no se trata de hombres. Es una batalla en los aires. Y acá se va a ver realmente ¿qué? Aquí se va a ver entre los ángeles del Señor y Satanás completamente. No estamos hablando de una batalla terrenal, porque esa surgirá entre los mismos reinos de la tierra, producida por el mismo anticristo. Pero esta precisamente es una batalla en la cual se llevará en los aires. Y veamos lo que dice el verso 7.
Y después hubo una gran batalla. ¿A dónde dice? En el cielo, en otras palabras, en los aires. Y recuerda una cosa, cualquiera, yo sé que el pensamiento humano va rápido, dice, entonces esta va a ser la guerra de las galaxias y va a ser los aviones y todo esto. No, esto se va a llevar a cabo entre seres espirituales. Interesante. Por eso es que estos días son cruciales y habrá muchas señales en el cielo, dijo Joel. Y aún el sol, dice, y la luna, y cada uno de ellos cambiará, y momentáneamente van cambiando, pero como nosotros no entendemos nada, porque a nosotros lo único que nos interesa es el hambre que traemos. No podemos entender ni tener un discernimiento claro con respecto a qué. Con respecto a lo que el Señor mostrará en ese momento oportuno. Veamos. Dice, y después hubo una gran batalla en el cielo, y Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaba el dragón y sus ángeles. En otras palabras, son entre seres espirituales que están llevando una batalla en los aires, pero que es en realidad. Entonces, ¿se recuerda usted que al principio yo le dije que representaba el dragón? ¿Cuántos se recuerdan? De hecho, levante la mano y diga amén. ¿Y cuántos dejen con la mano abajo que no se recuerdan? Así de rápido. ¿Sí? ¿No? Yo creí que todos me iban a hacer así. Yo dije, wow, todos quedaron allí. Y estamos hablando de quién? El dragón. Estamos hablando de Satanás mismo. Entonces, en otras palabras, él precisamente hará batalla, y allí sí hará una batalla, no como la batalla que hizo por el cuerpo de Moisés allá en Judas. No, esta es otra batalla. Acá no vamos a usar la de referencia. ¿A qué? Sí, puedo usar de referencia Judas, pero déjeme decirle, porque Judas, pero allí lo que el arcángel está diciendo, Miguel, él no se atrevió a maldecirlo. No se atrevió a decir nada contra ellos. Pero sin embargo, aquí sí, porque aquí es otra batalla que ya. Ahora, hay algo interesante. ¿Sabía usted que realmente el arcángel Miguel es el protector del pueblo de Israel? Es el que los defiende. Si usted se da cuenta, mira, si usted recorre la Biblia, usted se da cuenta que hay dos o tres citas bíblicas donde realmente él tiene el cuidado de proteger al pueblo de Israel. En esta ocasión es una. Allá peleando con el cuerpo de Moisés está también y está comisionado en medio de todo ello. Pero dice, y luchaban el dragón y sus ángeles. No prevalecieron, ni se halló lugar en el cielo. Aquí se pone interesante, porque el verso 8 dice, pero no prevalecieron. En otras palabras, el Señor ha dado autoridad y está declarando automáticamente ya que Satanás o el dragón o la serpiente antigua va a ser derrotada ya. En otras palabras, la victoria ya la declaró el Señor. Ya declaró que Él va a derrotar a Satanás. Pero el verso 8 nos abre a nosotros un poco más otra perspectiva diferente. Y yo quiero que la analicemos. ¿Por qué? Porque después de ello, dentro de todo esto,
El pueblo de Israel tiene que tener cuidado, pero también los que tenemos oído, oigamos bien lo que el Espíritu de Dios está hablando. Yo le diré, hermanos queridos, todos tenemos problemas. No hay nadie en la tierra que no tenga problemas. No hay nadie en la tierra que no tenga problemas. Mientras tengamos los pies puestos en esta tierra, mientras caminemos acá, mientras respiremos, cada uno de nosotros siempre tendrá una lucha y una prueba. A veces nosotros queremos sentirnos como, queremos detenernos por un momento y decir, yo ya no quiero, no tengo prueba, no estoy pasando nada. Y entonces, o cuando llegan las pruebas, también cometemos el error de apartarnos del Señor. Las pruebas tienen que producir en nosotros paciencia y el acercarnos más a Dios. Pero no de la paciencia aquella, no, de la paciencia de aprender a soportar los momentos difíciles y acercarnos a Dios. ¿Por qué? Porque cuando no aprendemos eso, nosotros lo que logramos hacer es alejarnos del Señor. Y cuidémonos de ello, porque a eso nos aleja del Señor. Mire, acompáñenme a Mateo capítulo 24 y yo quiero que leamos estas partes y voy a sacar, o brevemente voy a sacar a relucir algunos datos importantes que tienen que ver para estos tiempos y para esos tiempos. Capítulo 24 y el verso 15 del Evangelio según Mateo dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. En otras palabras, mira hermano, los tiempos, los movimientos en la tierra nos están enseñando que el Señor se está acercando más. Pero nosotros tenemos la tendencia a que como allá donde va Vicente, allá va toda la gente y también nos enrollan a nosotros. No, tengamos cuidado. Y usted me va a decir, ¿por qué dice esa palabra, pastor? Sí, porque algunas veces nosotros lo que nos convertimos es en seguidores de hombres más que del poder de la palabra de Dios y guiados por el Espíritu. Es una realidad. Y eso, el hombre nos engañará, el hombre nos hará desviarnos. Y usted dirá, ¿por qué habla así con tanta? Mire, porque a la medida que usted vaya leyendo esto, usted se va a dar cuenta. Verso 16 dice: entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que crían en aquellos días. Orad pues para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. ¿Por qué? ¿No se ha preguntado por qué esa frase allí? ¿Sabe que es una frase muy interesante? Porque está diciendo que no sea en invierno ni en día de reposo. En día de reposo, ¿por qué? Porque los religiosos para todo ponen un pero. Los judíos en su tiempo, ¿se acuerdan cuando el Señor caminaba en medio del campo y entonces sus apóstoles venían y estaban ¿qué? Cortando y comiendo? Y entonces ellos, los religiosos del tiempo, ni conocían ¿qué? Ni conocían la Escritura y empezaron ¿qué? A acusarle. Pero ¿acaso no habéis leído a dónde dijo en el libro de Deuteronomio? Que le es lícito a ellos comer. ¿No habéis leído? En otras palabras, esa parte tiene que ver también como ellos. Y la otra, en el invierno precisamente, es porque muchas veces nosotros tenemos excusa para no buscar a Dios siempre. Si llueve, con mucha más razón. Ojalá que nuestra vida no sea en invierno, porque entonces todos se quedarán en la casa. ¿Sí? Y el que entendió, diga amén. Ahora, sigamos leyendo.
Porque habrá entonces gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Pero verso 22 dice: y en aquellos días, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie se salvará. Oiga, a veces no se ha dado cuenta. Quiero mencionar de dos cosas interesantes en medio de esto. ¿No ha visto que la persona se mete la mano ahora al bolsillo y dice, se mete y dice, y saca $1, saca un billete de 100 y dice, hoy en día $100 no son nada? ¿Cuántos han oído eso? Dice, si no son nada, ¿por qué no los